Hola, soy Hugo Azurto de Segundo C y hoy te voy a hablar sobre la cultura maya. La cultura maya fue una de las más importantes de Mesoamérica en la época prehispánica. Se desarrolló en el sureste mexicano y hasta parte de Centroamérica, abarcando los actuales estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo en México y Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador de Centroamérica. Entre sus logros se destacan los grandes avances alcanzados en la escritura glífica, uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados del continente en la época prehispánica. La escritura glífica empezó a utilizarse a partir del siglo II a.C. Asimismo, destacaron en arquitectura, arte, astronomía, matemáticas y por el cuidado ecológico de su desarrollo. Su inicio data aproximadamente del año 2000 a.C. con el descubrimiento de la agricultura y a su consecuencia sedentarismo. Pero las primeras ciudades mayas con arquitectura monumental se construyeron hacia el año 750 y 500 a.C. Los mayas escribieron su historia y sus conocimientos en libros en forma de biombo, de los cuales solo se han encontrado 4. El resto fue destruido por los españoles. Solamente un códice maya se encuentra en México, el Grolier. Los demás están en Europa y reciben el nombre de las ciudades que los recuerdan: Madrid, París y Dresde. Existe igualmente una serie de estelas con inscripciones que abordan la historia del pueblo maya y su pensamiento. Hacia el año 250 a.C. inició la construcción de un importante número de ciudades o ciudades-estado, que se conectaban entre ellas por caminos que también proporcionaban el comercio. En esta época se construyeron dos grandes ciudades, Tikal y Calakmul. Chichén Itzá fue construida posteriormente, hacia el año 1000 después de Cristo, ya en el posclásico. El desarrollo urbanístico de las ciudades era semejante. La arquitectura se componía de palacios, templos piramidales, juegos de pelotas ceremoniales y estructurales alineados para la observación astronómica. Alrededor de estos complejos se construían las habitaciones para la población de la ciudad. El territorio maya llegó a extenderse tanto que cubrió una tercera parte de la totalidad de Mesoamérica. A lo largo del tiempo, los mayas establecieron una relación muy dinámica de intercambio tanto comercial como científico y artístico como las culturas vecinas. Así se tienen documentadas interacciones con los olmecas, los mixtecos, los teotihuacanos, los toltecas y los mexicas. En el inicio de nuestra era, las ciudades mayas de Tikal y Caminacuyul fueron un centro de una vasta red de comunicaciones que abarcaba una buena parte de Mesoamérica, más allá del territorio estrictamente maya. Esto explica la presencia de escritura de carácter maya, así como símbolos y deidades semejantes en ciudades tan lejanas e importantes en distintas épocas como Teotihuacán, Cacaxtla y Tula. La cultura maya abarca el preclásico, el clásico y el posclásico. En el preclásico, que estudiaba lo ocurrido entre el año 2000 a.C. y el 250 después de Cristo. Lo más destacable de la cultura maya es su sedentarización y el uso de la agricultura, la aparición de la cerámica, las figurillas de barro y la construcción de sus primeras ciudades. Durante el periodo clásico 250 a 900 después de Cristo, la civilización maya llevó a cabo construcciones a gran escala, inscripciones monumentales y desarrollo del urbanismo. En este periodo, la cultura maya se vio influida y desarrolló dada por la lejana poderosa Teotihuacán. Durante este periodo, las ciudades más importantes fueron Tikal, Calakmul y la naciente Coapan. Se calcula que llegaron a albergar poblaciones de entre 50.000 y 120.000 habitantes, cifra muy relevante para la época. Todo este periodo está caracterizado por el constante florecimiento de las artes, la astronomía y la cultura, pero también por las constantes guerras internas y enfrentamientos de diversos grupos de la misma región maya. Hacia el 500 después de Cristo se produjo una grave crisis política en el centro de la región. Esto, aunado a las guerras, redundó en el repentino abandono de las ciudades y el fin de las dinastías gobernantes. Aún hoy no existe una explicación clara sobre lo que proporcionó esta crisis. Una teoría es que influyeron varios factores como las constantes guerras, la sobrepoblación y su consecuente impacto en el medio ambiente y una gran sequía. Hacia el siglo IX
después de Cristo se produjo un gran colapso político general en esta zona, lo que redundó en una serie de guerras internas que tuvieron como consecuencia el abandono de las ciudades y la migración de la población, principalmente hacia el norte, la Estela, que presenta una fecha más reciente dada del 909 después de Cristo. No existe una posterior, lo que permite señalar esta fecha como indicador de la etapa en que declinó el esplendor maya. En el periodo posclásico se dio la declinación de Chichén Itzá y con ello se acentuó el debacle maya. La única ciudad maya relevante en ese periodo es Mayapán, lo cual también sufrió un colapso social y político y fue abandonada hacia mediados del siglo XV, solo un poco antes de que llegaran los españoles.